Hola a todos. Hoy vamos a seguir con la fisiología de la articulación radiocubital distal y haremos una breve introducción de la articulación radiocarpiana. Por eso veis aquí los 8 huesos del carpo. Esta sería la cara palmar y esta otra la cara dorsal. En la epífisis distal del radio distinguimos dos superficies articulares. Esta que os marco aquí, la primera, está localizada en su porción inferior y es la glenoide radial, con su fosita escafoidea, ¿no?, aquí, y su fosita semilunar, aquí. Esta glenoide es la más extensa y vemos que aquí al final está limitada por la apófisis estiloides radial. Esta segunda superficie es la cavidad sigmoidea del radio y veis que se ubica entre las ramas de desdoblamiento del borde interno del radio. Está orientada hacia adentro y es cóncava de delante hacia atrás y de arriba a abajo. Y bueno, como os he dicho en la lección anterior, está inscrita en la superficie de un cono de vértice inferior. Su máxima altura se encuentra en su parte media y se articula con la superficie periférica de la cabeza cubital. En su borde inferior se inserta lo que llamamos el piso del fibrocartílago triangular. Estos de aquí serían los ligamentos radiocubitales dorsal y volar. Y este de aquí sería el menisco, que es un disco fibrocartilaginoso. Los ligamentos se insertan en las estiloides del cúbito y en la fóvea. La fóvea es la zona más hundida de la cabeza cubital. Cada ligamento consta de un componente superficial y un componente profundo. Los componentes superficiales se insertan directamente en las estiloides del cúbito y estos de aquí, los componentes profundos, se insertan en la fóvea del cúbito. Os vuelvo a mostrar el carpo para que os ubiquéis bien y reconozcáis la parte dorsal de la mano derecha. Si efectuamos un corte frontal y nos fijamos en la base del fibrocartílago, vemos que existe una pequeña hendidura en su base, en la parte media de su inserción radial. Se considera una inserción incompleta y es más frecuente con la edad, lo que para algunos autores sería la prueba de su origen degenerativo. Este menisco suspendido, entre comillas, forma con la cavidad sigmoidea del radio una cavidad receptora para la cabeza cubital, en la que una parte es deformable. Es una almohadilla elástica que se comprime en el transcurso de la aducción de la muñeca. Como podéis ver, toda la base del complejo del fibrocartílago triangular ocupa el espacio entre la cabeza cubital y el hueso piramidal. La cabeza cubital no se articula con el cóndilo carpiano, ya que la base del fibrocartílago forma un tabique entre la articulación radiocubital distal, que es la de aquí arriba, y la articulación radiocarpiana, que es la de aquí abajo. Ahora quitamos el cúbito para ver la sección de esta parte del fibrocartílago. Observamos que sus bordes anterior y posterior son más gruesos, aunque su corte es bicóncavo. Y como ya vimos, en la aducción de la muñeca se comporta como una almohadilla elástica, pues está sometido a fuerzas importantes de tracción, la flecha azul, fuerzas de compresión, que son las flechas rojas, y cizallamiento, que son las flechas verdes. Y todas estas fuerzas con frecuencia se combinan, lo que explica que se lesione repetidamente en los traumatismos de muñeca. Aunque constituye el principal medio de unión de la articulación radiocubital distal, no es el único. Esta función además la completa el ligamento posterior de la articulación radiocubital distal, el ligamento anterior de la misma articulación, el tendón del músculo extensor cubital del carpo, que está incluido en una vaina sólida, fibrosa, en una corredera localizada por dentro de la apófisis estiloides cubital, en la cara posterior de la cabeza cubital. Y, por último, la expansión palmar del ligamento anular dorsal del carpo, que contornea el borde interno de la muñeca. Vamos a abrirlo para seguir viendo todas las estructuras.
Según Kapanji, todos estos elementos constituyen lo que se denomina la encrucijada fibroaponeurótica interna de la muñeca. Os lo vuelvo a enumerar de nuevo para que lo tengáis escrito. Arriba a la izquierda tenéis el ligamento dorsal del carpo y hablábamos de que era su expansión palmar la que actuaba como elemento de unión. Luego debajo está el disco articular de fibrocartílago triangular, que es ese pedacito amarillo representado. Luego el ligamento radiocubital dorsal, abajo en moradito, veis que es la parte más lejana. Ahora a la derecha, de arriba abajo, tenemos los ligamentos radiocubitales distales anterior y posterior, que está detrás y no se ve. Debajo el ligamento radiocubital volar, el moradito más cercano, y el tendón extensor cubital del carpo, en azul. Y bien, esto ha sido todo en esta lección. Hasta luego.